Seguimos leyendo de modo continuado los libros de Samuel, este profeta que va a prepararnos la monarquía. Reyes, algunos de ellos se van a parecer al Señor, el rey David con sus graves pecados, va a ser un rey que la Escritura nos va a describir como un rey según el corazón de Dios. Saúl no va a ser un rey según el corazón de Dios. El autor del libro de Samuel le tiene mucha inquina y Dios no le va a ser grato. No conocemos del todo los pecados de Saúl, pero bueno, ciertamente sí que vemos que tiende a hacer su santa voluntad. La diferencia de Saúl y David no es tanto la maldad o la bondad de uno, sino la humildad o la soberbia de otro. Y Salomón, que vamos a ver que va a ser un gran rey, pero por otro lado perdido por las mujeres, llegará a tener mil mujeres. Así que no va a haber un rey humano que cumpla las expectativas y las promesas de Dios, y por supuesto luego, una vez que se divida el reino, tendremos reyes en su gran mayoría malvados, como un castigo de Dios, tanto en Israel, en el norte, como en Judá, en el sur, aunque habrá algunos reyes concretos, Ezequías, Josías, que van a intentar hacer reforma, pero casi infructuosamente, salvo en brevísimos periodos. Así que el balance de la monarquía va a ser negativo. Y vamos a ver cómo, aunque en el libro hay dos corrientes, uno que es más favorable a la monarquía y otro no, el conjunto es que si Dios no es rey de Israel, con rey o sin rey, Israel está perdido. Pero no nos adelantemos, vamos con el profeta Samuel, que ayer fue concebido de modo milagroso de sus padres, Elcaná y Ana estéril, que fruto de su oración recibe ese don para ella y para todo el pueblo de Israel. Nacerá este niño, Samuel, que será el último de los jueces y será un profeta en un tiempo en que ya no hay profetas por la infidelidad de Israel. Bien, la liturgia omite el capítulo 2 porque ayer terminamos de leer el 1 y el capítulo 2 está omitido. Ahí está el cántico de Ana que sí que leímos a modo de salmo, pero luego también está el relato de la infidelidad de los dos hijos de Elí, de Hofni y Pinjas, que se apropian de las ofrendas de Silo, que no cumplen las leyes tan medidas de que la grasa se tiene que quemar y no se la pueden quedar, pero la grasa es la parte más suave de la carne, entonces deciden sacar las ofrendas antes de tiempo, al fin y al cabo saquear a Israel. Y en algún momento, no en este punto, pero más adelante nos dirá que también se han aprovechado de las mujeres de Israel. Así que estos sacerdotes y también su padre, Elí, el pobre Elí, pues al final serán víctimas del castigo de Dios, que en este libro pues se ve como hemos visto en el Pentateuco en los últimos meses, que es Dios soberano y a Él se atribuye todo, la gracia y la desgracia, la prosperidad y la adversidad. Bien, Dios, como vimos ayer, dio a Elcaná y a Ana a Samuel, pero luego a cambio de esta ofrenda, porque Ana cumple su voto, su promesa de entregar a su hijo al templo, lo cual es muy bonito ver cómo nuestros hijos son de Dios y no nuestros, pero Dios va a premiar esta generosidad entregando como anticipo de la entrega que hará María Santísima de Jesús en el templo, en la presentación. Dios premiará la fidelidad de Ana con 3 hijos más y 2 hijas más, con 5 hijos, además de Samuel. A María Santísima le va a premiar con muchos más hijos, que somos todos nosotros, y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Entonces vamos a ver hoy la vocación del profeta Samuel. El pequeño Samuel, dice el libro, en el capítulo 3, me he saltado que Dios también promete un sacerdote, no solo un rey, un sacerdote según el corazón de Dios. Esto está en el capítulo 2. Capítulo 3. El pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Vemos al niño Samuel, que se está dejando los cabellos largos como símbolo de su consagración. Y dice el texto explícitamente: por entonces las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Samuel va a tener palabras, va a escuchar palabras, y visiones no eran frecuentes por la infidelidad de estos sacerdotes malvados, como los hijos de Elí,
Así que este silencio de Dios es fruto de los pecados. No olvidemos que en los jueces, desde Débora, solamente hemos vuelto a ver a 2 profetas, además anónimos. Uno aparece en el libro de los jueces en el capítulo 6 y otro aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo anterior precisamente. Un hombre de Dios, desconocido, anónimo, anuncia el castigo de Eli y de sus hijos. Y no hay más profetas. Cuando el pueblo de Israel no quiere escuchar, pues Dios no le habla. Y esto nos puede hacer pensar mucho, ¿no? Porque a veces vemos que ha habido otras épocas, en la Edad Media, donde ha habido más fe, donde ha habido más comunicación de Dios, más milagros. Hoy lo sigue habiendo, pero en esta época de racionalismo, Dios habla menos porque el pueblo está menos dispuesto a escuchar. Bien, pues en Silo, que es como el precedente de Jerusalén, en Silo, ahí está, que está al norte de Jerusalén, cerquita, esta ciudad, cerca de Betel. Allí está la tienda del encuentro, el arca, y ahí está la lámpara de los 7 brazos, la menorá. Y cuando esta lámpara todavía arde, es decir, todavía se han acostado, pero todavía no se ha terminado de apagar, vienen las 3 llamadas que hace Dios a Samuel. El Señor llamó a Samuel y él le respondió: aquí estoy, Atsum. La respuesta que damos los sacerdotes cuando somos llamados, los confirmados cuando son llamados confirmandos cuando son llamados por el obispo, en nuestro presente, el pasar lista, Atsum, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Eli, porque este niño todavía no sabe distinguir la voz de Dios, de la propia conciencia, de la voz de los hombres, y él piensa que le está llamando, es una voz externa, que le está llamando Eli. Nos imaginamos un templo muy rudimentario, prácticamente una tienda de campaña, y Samuel debe estar durmiendo en una cámara, una tienda al costado de la de Eli, o quizás en la misma, al costado de la tienda del encuentro. No imaginemos un templo de piedra, que no está construido, ni mucho menos lo hará Salomón. Fue corriendo donde estaba Eli y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Gran respuesta. No te he llamado, vuelve a acostarte. Se acuesta por segunda vez. Le llama el Señor a Samuel: aquí estoy porque me has llamado, le dice a Eli. Yo no te he llamado, vete a acostarte. Aún no conocía, dice el libro, a Samuel, al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Todavía no está acostumbrado a distinguir las voces que se oyen en su corazón. Y esto es algo muy importante, el ir aprendiendo y enseñando a discernir la palabra de Dios, que no siempre es fácil de distinguir y de escuchar y de responder. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue donde estaba Eli. Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Aquí viene algo que es muy importante, que es el tema de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. Los niños tienen una especial capacidad para escuchar a Dios. Venimos ahora de un campamento terrible, porque llevamos 2 años con los niños sin colegio, y se nota, no se portan mal, pobrecitos, pero están idos, 2 años sin socializarse. Son las catástrofes no de la pandemia, sino de la gestión de la pandemia. 2 años sin colegio, 2 años sin socializar. En algunos aspectos me alegro porque no les enseñan cochinadas, pero es una pena, ¿no? Y hemos notado a los niños muy idos. Pero hemos notado en 6 días de campamento cómo los niños han ido mejorando y cómo han ido aprendiendo a escuchar la voz de Dios, muchísimos sin bautizar, y cómo van aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a distinguir cuál es el centro del campamento, el sagrario, Jesús, la Eucaristía. Bien, esta es nuestra labor, como Samuel, por eso es tan grave lo que ha ocurrido. Hemos descubierto en la Iglesia de sacerdotes que han abusado de la confianza de los padres, no en las cifras que muchos quieren creerse, pero aunque solo haya sido uno, es algo espantoso, ¿no? Los padres que confían sus tesoros, lo mejor que tienen sus hijos, a la Iglesia, para que por la sodomía que se va imponiendo en algunos sectores, pues se va abusando de esta confianza y se les va haciendo tanto daño en aquellos lugares donde tanto bien se les tenía que hacer. Bueno, pues este es el sacerdote Eli, que si bien no ha sabido educar a sus hijos, como nos revela la Escritura, sí ha sabido por lo menos educar a su nieto, ¿no? A Samuel, al pequeño. Entonces esto es lo que hace Eli: acuéstate y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este es el banner que hemos elegido para hoy. El Señor se presentó
ya no solo le habló, se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. Y ahí acaba la lectura de hoy, pero la liturgia habla de una profecía. Samuel empieza a ser profeta, en tiempo en que ya no hay profetas, y entonces le anuncia el castigo para Elí y sus hijos, y dice así: Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Bien, pues este texto es un prototipo de la educación que tenemos que tener religiosa y espiritual con los niños, en las parroquias, en las familias. Enseñar a los niños a rezar, enseñar a los niños a escuchar la voz de Dios, escuchar a los niños a seguir las sugerencias del Espíritu Santo, que las tienen con una facilidad más grande para escuchar. Los niños tienen una capacidad mayor que la de los adultos para Dios, por su inocencia, por su confianza, por su especial conciencia de su debilidad y precariedad. Eso hace que los niños, que tienen su pecado original y aunque estén bautizados tienen su concupiscencia, los niños mienten, los niños son egoístas, los niños desobedecen, los niños hacen barrabasadas y los niños a veces no se les ocurre una sola buena idea. Pero sin embargo los niños tienen una capacidad muy grande si se les educa, una sensibilidad muy grande para escuchar a Dios, para responderle, y esto es muy importante. El irlos educando ya hacia la escucha de la vocación religiosa. Dios llama a veces a niños desde muy pequeñitos. Hay niños que han jugado a decir misa, hay niños que han tenido muy claro desde pequeños que su vocación es estar en el templo, en las cosas de Dios. ¿Cuántos niños jugando a decir misa? ¿Cuántos niños en nuestra diócesis? Cuando llegó un gran arzobispo a Toledo, una diócesis que estaba en el posconcilio arrasada por los aires posconciliares, y llegó un gran obispo, don Marcelo González Martín, que se dio cuenta de que el seminario menor que había en Toledo era un colegio donde a los niños se les intentaba dar una buena educación, buen deporte, pero él tenía muy claro que un seminario menor no es un colegio. Algunos papás vienen y me dicen, porque aquí en Moyobamba tenemos seminario menor, hoy mi hijo se porta muy mal, ¿no tienen ustedes ahí un seminario? No, mire, lo que usted me está pidiendo es un reformatorio. No, el seminario no es para niños rebeldes, el seminario es para niños que han escuchado, que escuchan en su corazón la voz de Dios. Y muchos compañeros nuestros, sacerdotes, pues han tenido muy clara su vocación desde niños. Yo en realidad también, aunque nunca pasé por seminario menor, ¿no? Pero los niños tienen una capacidad muy grande para escuchar a Dios y para entregarse a Él. Y esto es lo que vemos hoy con Samuel. Por eso es tan importante también la pastoral con los acólitos, con los monaguillos. Ahora que están diciendo acólitos y acólitas, monaguillos y monaguillas, es una barbaridad, porque las monaguillas son muy buenas, lo hacen muy bien, lo hacen mejor que los chicos, son más finas, pero a esas edades a los chicos y a las chicas no les gusta estar juntos. Cuando metes niños en la sacristía, los niños se van y estás disuadiendo de la cercanía de los niños a los sacerdotes celosos que les pueden contagiar la vocación, porque la vocación es contagiosa. Pues es muy importante la pastoral con los acólitos, con los monaguillos, que estén desde pequeños en las cosas sagradas, en las cosas de Dios, en la liturgia, y se familiaricen, como Samuel en el templo con Elí, en las cosas de Dios. Y por eso es tan importante la dirección espiritual. A otros no les gusta la palabra dirección porque es dirigir, pues llámelo como quieran, acompañamiento, guía. La cosa es personas que enseñen a distinguir las voces que todos oímos en nuestro corazón, distinguir cuándo habla Dios, cuándo habla el demonio, cuándo habla nuestro propio egoísmo, cuándo es nuestra conciencia, cuándo somos engañados, cuándo hay problemas psicológicos o psiquiátricos, o cuando es de verdad emociones del Espíritu Santo, lo que siempre se ha llamado el discernimiento espiritual, que es tan importante y tan sano, ahora que tantos acuden al psicólogo, y a veces hace falta, pero muchas veces es cuestión de una mera guía espiritual, y de ese modo las almas se van yendo de todas las edades, desde niños hacia Dios, que para eso han nacido. Y los padres han de tener muy claro, como Ana y Elcana, que los niños no son nuestros, que los niños son de Dios, que los niños son para Dios y que los hemos de educar para el cielo y para que sigan la voluntad del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Hasta mañana, si Dios quiere.